Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y sí, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos por estos lares. Problemas personales que no tienen nada que ver ni con el canal, ni con la lectura, ni nada por el estilo. Son de otra índole que me han impedido que esté por aquí, por redes sociales. Ya he empezado a dar mis primeros coletazos hace una semanita y media por Instagram y ya tenía que volver aquí con todos vosotros. Gracias por vuestros mensajes, por vuestra preocupación. Está todo bien, así que vuelvo de nuevo, vuelvo con ganas, vuelvo con ilusión y os vengo a hablar de lecturas, de las lecturas que he hecho desde marzo hasta el mes de agosto, para luego hacer un resumen de lecturas de los meses de septiembre y octubre y después de noviembre y diciembre. No hay muchas lecturas en todo este tiempo, pese a que han sido muchos meses. Pero bueno, en total han sido 12, creo, 11 o 12, ahora no estoy seguro, 11, creo que han sido 11. Estoy nervioso, estoy nervioso, ha pasado mucho tiempo. Pero en fin, con lo dicho, con ganas y con mucha ilusión, así que intro y comenzamos. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bien, y comenzamos y lo hacemos con La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca, obra de teatro escrita en 1930. Se trata de una farsa donde vamos a conocer a un matrimonio desigual. Ella es una joven de 18 años, guapa, atractiva, muy risueña, muy lista y muy extrovertida. Él, sin embargo, tiene 53 años, ya es un hombre pues con mucha experiencia. Y además es un hombre muy introvertido, muy de su trabajo y muy de su casa, que le importa muy poquito lo que pase de puertas para afuera. Estas diferencias van a hacer mella en este matrimonio, y es que la zapatera le gusta mucho asomarse a la ventana y que cualquier hombre, independientemente de su condición social, pues se acerque a ella y empiecen a entablar conversación. A ella le gusta además gustar, y eso se nota en las conversaciones que mantienen esos personajes. La gente, el pueblo, el vecindario, especialmente las mujeres, se dan cuenta de lo que está pasando, pero como suele pasar en este tipo de situaciones, que ellas ven esto, pero cuentan esto. Por ese motivo, el zapatero está ya bastante harto de las habladurías de la gente y de cómo ella también se comporta con él. Como digo, ella también es muy inteligente, y en el trabajo del zapatero ella va a ser la que ordene y mande, y en el buen sentido de la palabra, porque muchas de las vecinas que van allí a que le arreglen sus zapatos, pues bueno, el zapatero, por su filosofía de vida, su experiencia laboral, por el conocimiento que tiene de esta gente del pueblo, pues bueno, pues les hace favores y les deja que se lleven los arreglos y ya se los pagarán. Pero aquí es donde la zapatera pone un punto importante, y aquí no se llevan zapatos si no se pagan en el momento. Es por eso que entre unas cosas y otras, este señor pues queda harto de su mujer y decide marcharse. Marcharse para volver convertido en otra persona. Ya hasta ahí puedo leer. Es una obra de teatro que, por lo que tengo entendido, que dice mucha gente, es una obra como muy juvenil. A mí no me lo parece en absoluto. No está a la altura de esa trilogía rural de Lorca. Es una obra bastante más sencilla, menos ambiciosa. No hay esos símiles, esas metáforas que aparecen en estas grandes obras. No, tampoco tiene grandes frases para enmarcar, pero es una obra muy crítica, con unos personajes muy bien construidos, y destaca, sobre todo en esta obra, cómo Lorca contrapone esa malicia del vecindario, de esas mujeres y de esos hombres hechos y derechos,
frente a la mirada y el comportamiento de un niño. Un niño que adora a la zapatera, que la zapatera adora a ese niño. Las conversaciones que se producen entre ellos son preciosas. Es otro de los contrastes que aparece en esta obra y en su conjunto hace una gran crítica a Lorca a cómo las habladurías pueden hacer mucho daño. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que realmente es. Y de esto habla esta obra. Como digo, es sin ser una obra grandiosa, está bastante bien, hay una gran crítica y sobre todo vemos el amor, la admiración que siente Lorca por la mujer, especialmente por esa mujer libre, esa mujer que decide por sí misma, esa mujer distinta a las demás. Se ve el amor que hay en ese personaje por parte del autor, cómo la cuida, cómo la mima a pesar de todo lo que está sufriendo y de todo lo que está pasando en esta obra. Como digo, sin ser de lo mejor del escritor, está muy bien acercarse a esta obra, está muy bien conocerla, vais a pasar un momento agridulce, pero más dulce que agrio. Continuamos y lo hacemos con El crimen de Lord Arthur Savile, un relato extenso, vamos a decirlo así, que aunque no llega a las 100 páginas, pero es un relato consistente, escrito por Oscar Wilde en 1887 y que guarda ciertas similitudes muy superficiales con su gran obra El retrato de Dorian Gray. Nos vamos a situar en una fiesta organizada por Lady Windermere, una fiesta de la alta sociedad, donde ella va a dar a conocer a sus invitados a su quiromante de cabecera, el señor Podgers. Se va a topar con diferentes personajes hasta que llega el turno de Lord Arthur. Lord Arthur, que se va a casar próximamente con la joven y bella Sibyl. El señor Podgers se decide a leerle la mano a Lord Arthur y queda aterrorizado. Lord Arthur se da cuenta de la cara del señor Podgers y claro, sus ansias de saber pues son muy insistentes. El señor Podgers rehuye de él y rehúsa contarle lo que ha visto, pero una gran cantidad de dinero que le va a ofrecer Lord Arthur, pues hará que el señor Podgers pues le cuente la verdad. Hasta ahí puedo deciros, todo lo demás lo tenéis que descubrir. Es una novela, bueno, es un relato, como digo, que se ambienta en las clases sociales, en la clase social alta. Es muy lúgubre, muy oscuro. Pero bueno, es muy activo en la acción, no dejan de pasar cosas. No es una novela aunque el título diga el crimen de Lord Arthur Savile, no llega a ser tanto una novela como de crímenes en sí, es más de intriga, es más de misterio, como digo, con ese fondo lúgubre que envuelve todo el relato. Está bien escrito, no es nada tampoco del otro mundo, o sea, esto no está a la altura del retrato de Dorian Gray, ni muchísimo menos, tampoco tiene unas frases como para enmarcar, digamos, tampoco tiene unas escenas que se te clavan, que se te quedan ahí para siempre, o sea, no tiene nada que ver en sí por algunos aspectos superficiales que puedan compartir ambas historias, no tienen nada que ver, pero aún así está bien conocerlo, se pasa un rato divertido, con ganas de saber, obviamente el lector querrá saber desde el principio hasta el final qué es lo que ocurre y hasta el propio final no te das cuenta de todo lo que el señor Podgers vio en la mano de Lord Arthur Savile. Recomendable, además, la edición de Nórdica Libros, que es donde yo la he leído, que está publicada. Es muy atractiva, tiene grandes ilustraciones y la verdad que ha sido algo bonito volver a reencontrarme con este autor que hacía mucho tiempo que no leía
y como digo, pese a que no esté a la altura de El retrato de Dorian Gray, porque eso serían palabras mayores, pues ha sido una historia, la verdad, que bastante agradable de ver. Seguimos y lo hacemos con Mala Santa, de Antonio Tocornal, novela de 2024 que me recomendó mi amigo Fernando de Z Rules. Me dijo: Jorge, léete esa novela porque no vas a haber leído nada igual en tu vida, y efectivamente, no he leído nada igual. Tiene apenas 200 páginas, fue premio Felipe Trigo de novela el año pasado. Y es este tipo de historias, si habéis leído Temporada de Huracanes, novelas duras, crudas, unas vidas, la verdad, que a veces se te revuelven en el estómago, pues es de este tipo de historias, pero multiplicado por 3. ¿Vale? O sea, es muy duro esto. La novela además es muy curiosa porque está contada como si fuesen diferentes relatos de una misma persona a lo largo de su vida, de diferentes etapas, concretamente los 5, los 15, los 25, los 35, sucesivamente. Y es también, pues digamos, una novela de crecimiento. Mala Santa es hija de Damas a la Tuerta, que es una prostituta, y bueno, pues ella va a vivir en ese prostíbulo y a través de un biombo ella se va a comportar como una niña, pero de vez en cuando pues mirará a través del biombo para saber qué es lo que está haciendo su madre. Es decir, ella la va a ver ejerciendo la prostitución, pero no lo va a notar como algo raro ni nada por el estilo. Es como una niña que detrás de un biombo pues está viendo cómo su madre hace pan, ¿vale? Pues igual, no se va a extrañar de nada. Con el paso del tiempo comprenderá a qué es lo que se dedicaba su madre, qué es lo que estaba haciendo ella, porque ella también ejercerá la prostitución. Es a partir de este momento cuando ya se te revuelven las tripas, de verdad. Es muy dura las escenas que aparecen en esta parte de la historia, como ella junto con otras compañeras suyas prostitutas, una de ellas además transexual, son requeridas por este tipo de hombres de pueblo, catetos, pero con dinero. ¿Sabéis? Estos que se van de caza y los domingos, que tienen a la mujer prácticamente encerrada en casa, que les hacen de todo, que van a misa, que para ella su mujer son las únicas santas que hay. Su mujer y sus madres son las únicas santas que existen en el mundo, el resto de las mujeres son unas putas. Este tipo de hombres, ¿no? Pues bueno, pues van a requerir sus servicios, se las van a llevar a una cacería. Lo que pasa allí es que son estas escenas que a ti te gustaría que olvidarlas, o sea, leerlas y que ya se te olvidaran, y desgraciadamente no, se te quedan clavadas ya, por lo menos por mucho tiempo. Yo creo que este tipo de imágenes y de secuencias de esta novela se quedan grabadas ya para siempre. O sea, es que es muy complicado olvidar lo que pasa en esa cacería. En fin, esto es otro momento como digo, de la historia, porque la historia va a ir dando giros conforme va creciendo nuestra protagonista. Nuestra protagonista Mala Santa va a dejar la prostitución y va a huir. Ella quiere, digamos, ser una persona normal, como cualquier otra persona que tiene un hogar, una familia, un trabajo, pero tampoco sabe exactamente qué es lo que quiere, porque solamente conoce lo que ha vivido, o sea, la prostitución y ese entorno marginal y además tan duro, donde la criminalidad también está presente, no conoce nada más. Y ella quiere cambiar, tiene ilusiones, pero no sabe realmente qué es lo que quiere. Se va a topar con personajes también que van deambulando porque la situación que ellos han vivido pues les han hecho abandonar lo que tenían para iniciar también una nueva vida. Esas vidas se juntan, pero también se separan para dar paso a otras historias donde la marginalidad también va a estar presente. En definitiva, que intentas ver la luz al igual que su protagonista y no la encuentras. Cada historia es una
piedra enorme en la que este tipo de personas se van topando y no les dejan avanzar. Son unas vidas muy duras, que sin saber qué es lo que quieres, tienes la ilusión de por lo menos poder ser feliz, de poder ser lo que se considera una persona normal, y es imposible, parece que están atados a vivir en la miseria, en la marginalidad. En fin, es muy naturalista en ese sentido, es muy naturalista, pero es mucho más crudo que Émile Zola, pero muchísimo más. Hay que tener estómago para leer esta historia, pero también es muy enriquecedora, ¿vale? Tiene un contraste importante con esa dureza, y lo que aprendes con ella. Simpatizas con el personaje, te conmueve, en fin, te produce miles de sensaciones. Esta protagonista, esta mala santa, que ya me mira el nombre, no, ya dice mucho, mala santa. Pero como digo, hay que tener estómago para leerla, pero como digo, te enriquece, porque además, pese a la dureza, yo hubo momentos que tuve que cerrar el libro y parar porque me estaba revolviendo, pero aún así era como las ganas de seguir leyendo y ver si se haría justicia y de qué manera, ¿no? Eh, Increíble, de verdad, increíble. Mira que yo soy de libros clásicos, de vez en cuando, claro que también me gusta leer cosas contemporáneas, cosas actuales, pero cosas que sean buenas, que me recomendéis cosas buenas actuales. Esto de verdad que ha sido algo que no me esperaba, nada tiene que ver con lo que yo leo, pero como digo, pese a la dureza, ha sido muy enriquecedor, muy recomendable, de verdad. Y ahora es el turno de la gran decepción. Eh, Esto lo intuía en algún momento que podría pasar. Lo digo porque se trata de mi autor favorito. Dije, ¿alguna vez, digo, me defraudará, me decepcionará? Pues sí, ha llegado el momento y el tío Galdós, pues me ha decepcionado. Con Lo Prohibido, novela de 1885. Es una novela de madurez, inscrita dentro del periodo naturalista. Es su primera novela naturalista, narrada en primera persona, con influencias de Cervantes. Es muy cervantina esta novela y no creo que no ha sabido llevarla la historia. Nos vamos a ubicar en Madrid, como de costumbre. En Madrid será otro personaje de esta novela. Vamos a conocer a José María, su protagonista, un joven que viene del sur, concretamente de Cádiz, si no recuerdo mal, se traslada a Madrid con unos familiares y bueno, él es un joven rico, apuesto, y que va a fijar su atención, su mirada, su querer, su todo en su prima Eloísa. Eloísa está casada y ambos van a mantener una relación a escondidas o semi-escondida, porque hay gente que lo va a saber, pero van a estar muditos. Esta mujer, Eloísa, está más interesada en José María en cuanto a su dinero que por el amor que le pueda tener. De esto José María se da cuenta y decide dejarla y poner su foco de atención en su otra prima, hermana de Eloísa, que es Camila, que es una mujer también casada, pero que Camila, digamos, es más convencional, no va a dejar que su primo se entrometa en su matrimonio, se entrometa en su vida de esa manera que él pretende, y es donde aquí está la contraposición entre una mujer y otro tipo de mujer. Y de esto es de lo que habla Galdós, de esa situación de la mujer y del hombre ante una misma situación, cómo se comportan y las consecuencias que tienen dependiendo de cómo te comportes. En principio, claro, tú lees esto y te puede llamar la atención, pues es interesante, estos líos de faldas, que va a tener mucho salseo y demás. No, no.
Yo creo que Galdós no sabía, tenía como esta idea, pero no sabía cómo llevar a cabo esta historia. Entre que está narrada en primera persona, con una influencia de Cervantes, porque es muy cervantina esta novela en cuanto a la forma en que está narrada, que está contada, pues no sabe llevarlo bien y la historia en sí también va dando como muchos tumbos y al final pues tampoco te deja un buen sabor de boca, bueno, luego tiene un final como grandilocuente ni nada por el estilo. Además, al ser su primera obra naturalista, él incide mucho en la herencia genética. Es como si le estuviera explicando al lector que este personaje se comporta de esta manera porque su padre era de tal forma y su madre era de esta otra forma. Entonces, según actúa, es porque uno de sus progenitores era de tal manera. O sea, es que es como que trata al lector como, no voy a decir, bueno, no es que trata al lector como tonto, ¿no? Pero como que le está explicando constantemente que esto no es una novela como las demás, que esta es una novela naturalista por esto y por esto otro. O sea, que te lo explica, pero así tal cual. Entonces, entre unas cosas y otras, no me convenció. Lo leí en lectura conjunta, en mi club de lectura conjunta, tampoco convenció al resto de personas que lo leyeron junto a mí. No, no. Se puede leer, a ver, sí, que se puede leer, que hay gente a la que le ha gustado, ¿eh? No en el club de lectura, pero gente que ya me comentó que la había leído, sí que le gustó. Yo será porque he leído mucho Galdós, será, y a mí esta novela pues no me ha convencido en absoluto. Al principio parece como que promete, pero no, como digo, va dando muchos tumbos, ya parece como que no te crees la historia, es que ya dices, pero ves al personaje que dices, pero a ver, ¿cómo puedes hacer esto? Y ahora te vas a por la hermana, o sea, será por mujeres, de verdad. Y no, es como que es un quiero y no puedo en cuanto al personaje, quiero y no puedo, y venga, y pico pala, pico pala, pico pala, y no sale de ahí, ¿sabes? Está muy centrada en eso, también se centra en el tema económico, porque él está en una buena posición, las primas no lo están tanto, pero no le veo yo el interés ni que saque nada en claro en toda esta historia. Como digo, tendría que pasar en algún momento. A mí me hubiese gustado que hubiera pasado, pero yo intuía que en algún momento pasaría que Galdós me iba a dar un hachazo. Espero que sea el único, el primero y el último. Ya os digo, lo prohibido, Galdós. Y ahora llega el turno de mis queridísimos Cazalets con sus crónicas de los Cazalets, la segunda entrega, Tiempo de espera, escrita por Elizabeth Jane Howard en 1991. No voy a hablar mucho de esta obra porque no quiero destriparos nada si no habéis leído la primera entrega. Entonces, lo único que puedo decir que si en la primera parte estábamos en los albores de una nueva guerra, aquí ya entra de lleno la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y vamos a conocer esta historia especialmente desde el punto de vista de la tercera generación de esta familia, que son tres primas muy jovencitas, cómo tienen sus sueños, tanto personales como profesionales, y cómo la situación de esta Segunda Guerra Mundial pues hacen que esos sueños se desarrollen de una manera muy distinta a como ellas lo tenían pensado. Vamos a conocer sus vidas en ese momento, qué opinan de sus familiares, de lo que está pasando en ese momento, y también veremos también cómo se desarrollan estos otros personajes, estos otros miembros de la familia, pero digamos que el peso de esta novela recae en estas tres primas hermanas. Sus vidas, sus sueños, sus ilusiones y el entorno en el que se desenvuelven, en el que están viviendo. No voy a decir nada más. A mí me ha gustado muchísimo, sigue el mismo estilo de la primera parte, muy pero que muy descriptivo, es que te puedes tirar 3 páginas leyendo descripción hasta que llegas
al hecho que te quiere contar, y a lo mejor el hecho en sí tampoco es nada del otro mundo, pero yo no sé cómo lo hace la autora, que te mantiene enganchado. Es que ya no es el qué te está contando, sino el cómo te lo cuenta, y no sé cuál es el secreto, de verdad no lo sé, para estar leyendo 3 páginas de descripción y no llegar a nada, pero que te mantenga enganchado. O sea, que no te molesten esas descripciones, no sé, es que no sé cómo lo hace. El caso es que se lee bastante bien. A mí me ha costado esta un poquito más que la primera, pero aún así la historia está muy bien, se desarrolla bastante bien después de todo lo que leímos en la primera parte. Y ha sido un disfrute, nada, deseando continuar con esta saga y prontito espero leer la tercera entrega. También durante este periodo he leído Martin Eden de Jack London, novela de 1909. Una novela naturalista, lo primero que leo del autor, y vamos a conocer a su protagonista, Martin Eden, un marinero tosco, rudo, que mediante un compañero va a conocer a su hermana, la hermana de este, que se llama Ruth. Ellos pertenecen a la clase social alta y se va a enamorar de ella. Lo que pasa es que, claro, no está a la altura y tiene que, digamos, instruirse para dejar esa vida tan mundana, tan baja y ser uno más de esa sociedad que pretende conquistar a través del amor que siente por Ruth. Entonces se trata de una novela de formación, pero a partir de ese momento, no desde la niñez. Y una etapa de formación, nunca mejor dicho, porque se trata de la formación intelectual del protagonista para alcanzar sus objetivos. Esa formación la consigue estar ya ni siquiera a la altura de esa clase social alta, sino que la supera por todo lo que llega a estudiar, todo lo que llega a leer, todo lo que llega a conocer, aparte de la intelectualidad que va desarrollando Martin Eden, también están las ideas políticas, lo que está ocurriendo en ese momento y las confrontaciones que hay entre el pensamiento de uno y el pensamiento de otros. Una vez que llega hasta esa cima que pretendía conquistar, ahora llega el momento de saber si ha merecido la pena o de si ha conquistado todo aquello que tenía en mente. Esta parte final es bastante buena, porque vamos a ver la situación o las situaciones que se producen, los intereses que hay por parte de uno y por parte de otros. Es una novela muy desencantada y en fin, es una gran historia, pero que a mí por momentos se me hizo pesadísima, pero pesadísima. El momento de formación, de todo lo que sabe, de todo lo que estudia, de todo lo que aprende. Llega un momento que a mí me cansaba, pero profundamente. Entre medias se produce una escena que cambia todo, donde Jack London, o sea, perdón, donde Martin Eden vuelve un poco a sus orígenes y ya empieza ahí a haber un poco más de acción y ya es como que, uy, esto parece que sí ya entretiene más, pero no, luego otra vez vuelve al proceso de formación y vuelve a sus reflexiones y en sí es que, a ver, que son interesantes, yo no voy a decir que no, pero se hacen pesadas porque tienen muy poca acción. La máxima acción se produce justo al final de la novela, con un final grandioso, porque es grandioso, pero el recorrido que hace a mí se me hizo pesado, muy pesado, porque ya prácticamente entiendes lo que te está contando, pero es como que continúa y sigue y sigue y sigue y ya llega un punto que cuando tú ya entiendes las cosas, tú dices hasta aquí, ¿no? En mi caso, por lo menos en mi caso, yo digo, ay, por favor, ya hasta aquí. Pues nada, el autor es que continúa, pero es que era una novela que yo pensé que iba a leer en 5 días y es que no recuerdo ni el tiempo que tardé en leerla.
porque se me hizo, como digo, muy lenta, muy pesada, aunque, insisto, la historia es muy buena, en su conjunto es muy buena. Y el final es que es muy importante porque se concentra todo lo que ha vivido, todo lo que ha luchado a lo largo de la historia, y ahí se ven las consecuencias de todo el proceso de construcción de este personaje. Os voy a dejar en la cajita de descripción una reseña que hizo María de Cumbres Clásicas de esta novela, que ya lo explica mucho más, con más detalle, y además a ella le encantó esta novela, para que no os quedáis simplemente con la impresión que yo tengo, que no es que sea mala, pero tampoco sería una de las novelas que seguramente estén dentro de mi top de mejores lecturas. Seguramente que no. Pese a que el final es muy bueno, digamos que el desarrollo ha sido un poco sufrido, bastante sufrido por mi parte. Así que, pero bueno, yo aún así también digo que la recomiendo, que la descubráis. Yo era lo primero que leía del autor, no había leído Colmillo Blanco ni nada, porque es que a mí las historias de perros protagonistas que son más inteligentes que las personas me ponen un poco de los nervios, no puedo con ellas. Esta historia, como digo, en sí está muy bien en líneas generales, pero hay que armarse de paciencia, y si te gustan ese tipo de novelas donde la acción es mínima y se profundiza más en los pensamientos, en las reflexiones y demás, entonces esta novela es la vuestra. Si queréis acción, la vais a tener en determinados momentos y especialmente al final, así que decisión vuestra. Y llega el turno de mi queridísima Effie Briest de Theodore Fontane, novela de 1895, la novela de adúlteras en Alemania. Ya se habían escrito con anterioridad Madame Bovary, La Regenta, Ana Karenina, incluso también El Primo Basilio. Y yo estaba muy a la expectativa de qué me iba a ofrecer esta novela que no me ofrecieran las demás. Me parecía ya como que se había contado todo acerca de este tema, y Theodore Fontane le da una nueva visión al tema del adulterio femenino. Vamos a conocer a su protagonista, Effie Briest, una joven de clase social alta, muy jovencita, unos 16-17 años, que ya piensa en casarse, en formar una familia, y es para lo que está educada esta chica, para ser la mujer de su marido, de eso sí, un igual, ser la mujer de su casa y la madre de sus hijos. Y así se va a llevar a cabo con un señor algo mayor que ella, bueno, yo creo que le dobla más o menos la edad, unos 30 y pico años. Van a dejar esa casa familiar, esa ciudad natal, se van a mudar a otra población mucho más lúgubre, más sombría, más fría, y ella se va a dar cuenta de la realidad, de que los sueños que tenía en lo que era el matrimonio, el formar una familia, el tener tu propia casa, cómo cambia una vez que estás metida ahí dentro. Sus ilusiones, como digo, decaen, y se da cuenta de que vive al lado de un señor que la colma, ¿vale?, de ciertos lujos, pero que no le da conversación, no le da risas, no le da buenos momentos. Es por ello que entra el tercero en discordia, que se llama Krampas, y digamos que, bueno, pues entre ellos surge un flirteo entre ellos dos. Es difícil continuar con esta novela, comentaros más de esta novela, porque es muy distinta a las anteriores. Los hechos, como veis, más o menos son los mismos, y al final se producen las reflexiones propias de la adúltera por haber cometido ese error en su vida, o no error, ¿vale? O no error en su vida, simplemente por haber hecho caso a sus sentimientos. Aparecen esas reflexiones, pero digamos que el punto de vista de esta historia en general es otro. Es muy distinto. La historia en sí
es muy llana, muy plana, apenas pasa nada. Por ello, el autor recurre a una segunda trama para que, digamos, que la novela sea un poquito más ligera. Y esta segunda trama, sin ser lo mismo, ni tener nada que ver, ya os lo digo, pero recuerda bastante a esa segunda trama que hay por ahí escondida dentro de la novela Jane Eyre. ¿Vale? Los hechos no son los mismos, ni las consecuencias son las mismas, no tienen nada que ver una historia con la otra, pero se respira ese mismo ambiente y recuerda mucho a esa historia. Como digo, yo creo que la introduce el autor porque si es por sí, la historia en sí, en cuanto sí, no te dice nada, te aburre. La historia de Effie durante el matrimonio aburre y es lo que quiere trasladar al lector, el aburrimiento que siente Effie Brice en su matrimonio. Ella también va a ser madre, en definitiva, pero que es muy plana, es muy llana, pero llega el momento final y ahí pega un giro de 180 grados y es alucinante cómo se desenvuelve la historia, cómo entiende el lector todo lo que ha pasado, que parece que no ha pasado nada. ¿Cómo entiende todo eso? Del decir, no ha pasado absolutamente nada en la historia, ¿sabes? Que por eso es tan, como digamos, un poco aburrida, como digo, muy plana, muy llana, insignificante. ¿Cómo llegas a entenderlo, todo ese proceso para llegar al final al que se llega? Y de la manera en que se llega. Es una novela que, como digo, tienes que leer en su conjunto para poder comprenderla. Hay gente que la abandona porque la ve insulsa, es que esto es que no te está diciendo nada. Hay que continuar y entenderla. Para mí es una novela que cuando la lees en su conjunto dices, wow, dice, ahora ya sí lo comprendes absolutamente todo, porque el autor ha decidido contarlo así, llevar así a cabo esta historia, y conforme pasa el tiempo la vas entendiendo mucho más. Ha sido para mí una de las mejores lecturas, pese a lo insignificante que parece en las tres primeras cuartas partes de la novela, parece como insignificante, aunque pasa alguna cosita que otra, y esa segunda trama que mantiene algo más intrigado. Como digo, una vez que la lees en su conjunto, llegas a entenderla muy bien, entiendes ese final tan apoteósico que tienes, y es, como digo, una nueva visión del tema del adulterio, que sigue los mismos parámetros, pero se desenvuelve de una manera distinta. Así que una de las mejores lecturas que yo he hecho a lo largo de este año y que seguramente que va a estar en mi top 10. Llega el turno de la novela más monumental que he leído en este periodo de tiempo, que es Tirant el Blanco o Tirant lo Blanc de Joan Martorell, novela de 1490. Es una novela de caballerías escrita en Valencia, está escrita en valenciano, y nos va a narrar las aventuras de este caballero. La novela primero nos sitúa en Inglaterra con Guillem de Baroac. Vamos a conocer su vida y brevemente, y será el instructor quien instruya a Tirante en las normas de la caballería. Las va a pasar canutas, como se suele decir, y va a tener que lidiar una serie de batallas en las que en algunas va a salir el pobre más muerto que vivo. Pero bueno, al final va a ser nombrado caballero, obviamente, y a partir de ahí es donde comienzan ya las aventuras de Tirant lo Blanc. Que unas aventuras que van desde Francia hasta Constantinopla. Justamente allí, en Constantinopla, es cuando se enamora de la hija del emperador, Carmesina, y empiezan a alternarse las escenas tanto bélicas por un lado como más cotidianas por otro, las más relativas a su relación con Carmesina. Es como una especie como de guerra y paz, esa forma de alternar un escenario y otro. Me recordó mucho a esa novela.
Lo que pasa que, bueno, pues las historias son completamente distintas. Llama mucho la atención cómo la historia de amor que se forja entre estos dos personajes no está tan inmiscuida dentro del amor cortés, que es el tipo de amor que se llevaba a cabo en este tipo de historias en esa época, sino que se trata de un amor mucho más pasional, yo diría mucho más sexual. Eso se alterna con toda la cotidianeidad que envuelve a todas esas escenas. Son muy cotidianas, muy costumbristas y contrasta mucho con el ambiente bélico que va viviendo el protagonista a lo largo de toda la obra. Cabe destacar también dos personajes femeninos que acompañan a Carmesina, que son como sus doncellas. Por un lado está la viuda reposada y por otro lado está Placer de mi vida. Ya con los nombres dicen mucho de sí los personajes. Es algo que Galdós también llevó mucho a cabo en sus novelas, dependiendo cómo se llamaban, como el nombre que tenían. Era como que decían mucho de la personalidad de ese personaje. Pues aquí pasa lo mismo. Y como digo, es una novela muy bélica, pero también muy costumbrista, ¿vale? Vamos a conocer todas las batallas que va a lidiar Tirante el Blanco hasta llegar, pues, a esa confrontación con el Gran Turco. Digamos que todo eso es lo que se va a ir llevando a cabo a lo largo de esta, como digo, monumental novela. Una novela de caballerías que bebe en parte de las novelas artúricas, del ciclo artúrico que se llevaban a cabo en Inglaterra. Y es que en España se considera que es la primera novela como tal que se escribió en España, aunque esté escrita en valenciano. Es la primera novela que se escribió en España. Nunca se escribió una novela de esa magnitud. Ni siquiera se podían llamar ni como novelas. A partir de ahí fue cuando se desarrolló en España el género novelesco y como sabréis, o si no lo sabéis, pues aquí os lo digo yo, esta es una de las novelas que Cervantes salva en el escrutinio que se lleva a cabo en la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Y es por ello que yo en noviembre, diciembre voy a volver a leer por tercera vez Don Quijote de la Mancha y saber cuáles son las influencias de esta novela de Tirant lo Blanc en El Quijote. Ya os iré contando cuando vuelva otra vez a leer la obra de Cervantes. Como digo, es una obra monumental, tiene sus altibajos, por momentos es muy... Bueno, activa es muy activa, pero digamos que requiere mayor interés o menor interés dependiendo de lo que te esté contando. Hay momentos, en mi caso, en el que las partes bélicas me interesaban más que las costumbristas y por otro lado las costumbristas me interesaban más que lo bélico. En cuanto a lo costumbrista, lo personal, hay momentos en los que se hace un poquito bola porque se establecen conversaciones, por ejemplo, entre Tirant lo Blanc y su amada, Carmesina, y es yo te digo, tú me contestas, yo te contradigo, yo te contracontesto, yo te vuelvo a contradecir, yo te vuelvo otra vez a decir. Se establecen ahí unas, y además son parlamentos extensos de cada uno de los personajes, y al final, después de todo lo que has leído, tampoco llegas a una gran conclusión, como que no se han movido del sitio de cómo empezaron a cómo han terminado. Entonces cansaba en ese sentido un poquito, pero de verdad que la novela no desmerece. Es una novela de referencias para muchas otras novelas que han venido detrás. Cuando lees esta novela te das cuenta, por ejemplo, de cómo novelas como Don Quijote, incluso Guerra y Paz, pueden haber sido influenciadas por ella. Entonces, como digo, es una gran novela, una gran construcción de personajes muy interesantes. La historia está muy bien y es muy premonitoria, porque
pesar de que se publicó en 1490, la novela se escribió en los años 60 de 1400, entre 1460 y 1464. Y digamos que el autor era como que presagiaba lo que iba a ocurrir en España posteriormente. Ahí lo dejo. Posiblemente si la leéis en compañía, como hice yo, que la leí en lectura conjunta, es mucho más llevadera. Si la queréis leer en solitario, espero que la disfrutéis mucho porque pese a esos momentos de altibajos que tiene, porque es que es extensa la novela, merece muchísimo la pena. Seguimos y lo hacemos con mi queridísimo Émile Zola y la 11ª novela de su saga Los Rougon-Macquart, que no es otra que El paraíso de las damas, escrito en 1883. Tras un año de la muerte de sus padres, Denis deja Plassans junto a sus hermanos y se traslada a la capital francesa. Ahí les espera su tío, sin saberlo, para cumplir esa promesa una vez que pasara ese mal trago la familia. Y es que les iba a dar trabajo, especialmente a Denis. Allí se presenta frente a la tienda, pero el trabajo escasea, la situación es distinta y no puede cumplir su tío esa promesa. Pero justo enfrente, que será el causante de todo este mal que está haciendo los pequeños comerciantes, se encuentra el paraíso de las damas, que es como unos grandes almacenes donde se vende de todo. Y es ahí donde va a empezar a trabajar Denis. Los comienzos van a ser duros, muy complicados. Lo primero por la situación económica en la que se encuentra, porque está en un lugar que no es el suyo, que desconoce, no conoce absolutamente a nadie. Las compañeras se van a reír de ella y estará detrás el gran, digamos, el jefe de todo este tinglado del paraíso de las damas, que no es otro que Mouret. Además es el mismo, Octave Mouret, que es el mismo que protagonizó la novela anterior, Una vida en común. Aquí vuelve a ser el protagonista de esta historia para continuar su historia que ya había empezado atrás y cómo cambia también su situación económica y social de una novela a la otra. Octave Mouret, como digo, estará tras Denis para conseguirla y veremos las aspiraciones tanto de uno como de la otra. Como digo, Denis no llega sola, llega con sus dos hermanos, uno de 16, que también se verá siempre envuelto en problemas económicos, en problemas de líos de faldas, situaciones que tampoco pues la van a ayudar mucho a nuestra protagonista, y también llega pues con su hermano pequeño de 5 años, que lo que más necesita, digamos, que es una madre, tener una madre, alguien que le cuide y demás. Y bueno, pues ese niño, digamos que Denis hará todo lo que pueda, pero no tendrá esas atenciones que se deseaban. Una novela muy dura, pero que se va tornando por momentos en aires, en alegría, en sí, en conseguir aquello que se propone la protagonista, pese a las adversidades que le van sucediendo continuamente. Ella parece ser un poco más la protagonista, pero digamos que la historia de toda esta novela y de toda esta gran saga son la de los Mouret, en este caso también Octave Mouret, que aunque tiene un papel importante, queda un poco relegado, sobre todo al principio de la trama, queda muy relegado en favor de Denis. Y veremos cómo Octave Mouret, que es una persona que está acostumbrada a conseguir todo lo que se proponga, veremos a ver si en esta novela consigue sus objetivos. De esto va la historia, está bastante bien, muy entretenida la historia, pero como siempre, pues Émile Zola se detiene absolutamente en todo para comentárnoslo, para describírnoslo. Y pues bueno, pues hasta que llegas a momentos de acción importantes, pues hay que comerse mucha descripción de todo lo que está ocurriendo. Aún así, es un placer, es un deleite. Y bueno, pues es de estas historias de los Rougon-Macquart que de alguna manera u otra no te deja tan mal sabor de boca.
Llega el turno de la Odisea, escrita por Homero allá por el siglo VIII a.C. ¡Wow! La he leído tanto en prosa como en verso. O sea que al final han sido como leer un mismo libro dos veces, de manera distintas, pero bueno, en fin, te están contando lo mismo, te están contando lo mismo. ¿Qué nos encontramos en esta obra? Pues el viaje de vuelta de Ulises a la isla de Ítaca, donde allí le esperan su mujer Penélope y su hijo Telémaco. Después de 10 años de lucha en la guerra de Troya, Ulises regresa y ese viaje pues va a tardar otros 10 años hasta que llegue a su destino. Es cuando le van a ir pasando diferentes aventuras, batallas. Y mientras en Ítaca, en su palacio, pues su mujer sufre los descaros de muchos pretendientes que dan por muerto a Ulises y que pretenden desposarla. Es por ello que será su hijo, Telémaco, quien vaya en búsqueda de su padre para traerlo cuanto antes a sus lados y que todo vuelva a la normalidad. Como digo, ante esa llamada hacia su padre vamos a conocer pues esas aventuras que pasa Ulises de regreso, que como digo tardan 10 años y le pasa absolutamente de todo. Digamos que esta es el leitmotiv, la historia así un poquito a grandes rasgos. Ha estado bien, me ha gustado, está considerada, bueno, pues como son de estas historias, de estos libros que son como el germen de todo lo que ha surgido después hasta el día de hoy. Muchas obras se inspiran por un motivo u otro en esta obra. Y bueno, pues a ver, sí, ha estado bien, me ha gustado, tampoco ha sido la octava maravilla del mundo, no me lo ha parecido, aunque ha estado entretenida, se lee bien en verso, no tiene complicación, pero yo sí que antes me ayudé de la versión en prosa de Blacky Books y luego la leía en verso para, por si acaso, que no me perdiera absolutamente nada. Hubo algún que otro canto, porque está dividida en 24 cantos, hubo algún que otro canto que se me hizo un poquito pesado, pero por lo general es ágil, se lee bien, no hay no le he visto yo mucho impedimento, pero bueno, tampoco me ha parecido, como digo, una de esas novelas como para incluirlas dentro de mi top de mejores lecturas. Yo no sé si lo que estoy diciendo es una salvajada, ¿no? Porque como todo el mundo habla de la Odisea o de la Ilíada y demás, como grandiosas obras, que sí que lo es, pero que, en fin, pues pero la lees y yo qué sé, pues yo he leído cosas mejores, pero mucho mejores que esto, ¿no? Entonces, pues, no sé, como hay ciertas obras a las que hay que tener como una especie de respeto y ponerlas en un pedestal y que son inamovibles e intocables y demás, pero como yo no me caso con nadie, pues, oye, si ya he puesto a parir a Guerra y Paz y la puse en mi top de peores lecturas, pues imaginaros esto, que esto no es malo, que me ha gustado, que me ha gustado, pero que tampoco ha sido, no sé, la creme de la creme. Pues ha estado bien con sus recursos, además estructurales y demás, que sí, innovador y para la época, ojo, pues muy bien, pero que como historia y demás, pues vale, algunos cantos más entretenidos que otros, bien, pero tampoco, como digo, la octava maravilla del mundo, que la recomiendo, por supuesto, y dentro de poquito voy a leer La Ilíada, pero que ya está, que bien, pero sin excedernos. Cerramos este resumen de lecturas, ya está bien, con la que ha sido la mejor lectura de todas las que he hecho en estos meses, que no es otra que Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey, novela de 1962. Vamos a conocer a su protagonista, a McMurphy, que va de la cárcel para entrar en un psiquiátrico. Este psiquiátrico es un lugar bastante rígido, estricto, muy agobiante, asfixiante,
en el que hay unas reglas, unas normas y todo ello dirigido, gobernado, sin que se salte nada de lo establecido, por la que se conoce como la Gran Enfermera. Ahí es donde va a ingresar McMurphy y en este ambiente tan claustrofóbico, digamos que nuestro protagonista le va a dar algo de luz y algo de aire, de respiro, de libertad. McMurphy es un personaje que va a confrontar constantemente con la Gran Enfermera. Él sabe, cuál es la técnica que ella utiliza, pero no sabe el poder que ella tiene. Por lo que él va a hacer de las suyas junto al resto de sus compañeros y la Gran Enfermera, digamos que intentará ponerle remedio a todas las atrocidades que se van llevando a cabo a lo largo de la estancia de McMurphy en este sanatorio, vamos a decirlo así. Por momentos es muy dura esta novela porque nos muestra pues esas técnicas que se utilizaban contra estos enfermos, como los electrochoques y todo esto, que yo nunca había leído nada al respecto y la verdad que sí que impresiona y duele bastante. Pero por otro lado está ese salvajismo imperante por parte de McMurphy que digamos que le da un poco de aire, le da esa libertad que también el lector espera tras estar leyendo páginas y páginas como enclaustrado, muy agobiado, muy claustrofóbico por el ambiente que se respira en ese manicomio. Es que poco más que decir, es que es una gran novela. Luego vi la película, en fin, es que no sé ni qué decir si es mejor el libro o la película, porque están a la par. Recomiendo que se lea la novela y que luego se vea la película. Una misma historia plasmada increíblemente bien en ambos formatos y que se ha convertido por lo menos en la mejor lectura de todas estas que os he comentado, porque además es súper ágil de leer, es que se lee en nada. Es buenísima, los personajes a cada cual mejor, incluso los secundarios, y cierra novela pese a todo lo que ha acontecido en las páginas finales. Hay un regusto de libertad importante que le queda al lector pese a todo lo que ha leído y especialmente en esas últimas páginas. Le queda, bueno, pues digamos que con un ligero buen sabor de boca, pese a todo lo que ha leído en esas últimas páginas. Una novelaza, de verdad, una gran historia, os la recomiendo muchísimo y que, como digo, luego veáis la película porque tampoco tiene ningún desperdicio. Pues bien, pues hasta aquí este resumen de lecturas y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Me imagino que se habrá hecho un poquito largo. En fin, por todo el tiempo que ha pasado, pues aquí me he alargado un poquito. Comentadme si habéis leído alguna de estas obras, si os han llamado la atención. ¿Qué es lo mejor que habéis leído en todo este tiempo que he estado ausente? Hacedme recomendaciones y, en definitiva, contadme lo que queráis, que nos leemos y escribimos en comentarios. Sí que sí, si no pasa nada malo, sí que sí, en próximos días vuelvo con nuevo vídeo, así que hasta entonces que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Un besazo enorme y chao. Wanna play tough and wanna hate this, although show up.